Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Leslie. El día de hoy te voy a mostrar la creación de las salas S3 Bone, ¿va? Por Root. Necesitamos Root para poder realizar toda esta temática de creación. Por ejemplo, yo me encuentro en el servidor de Niflheim y en los stores es muy difícil poder conseguir o buscar unas salas S3 de mi personaje en venta. Yo elegí el personaje White Wizard, más conocido como el Kundo, y no venden unas salas S3 a un buen precio, o mejor dicho, a un precio económico. Bueno, yo estoy en Niflheim y vi que podía hacer eventos RUP, conseguí mi RUP necesario y me compré esta botella. Esta botella de acá la vamos a poder conseguir en este NPC, Price James. Es el que normalmente nos suele vender artículos a cambio de dinero, RUP, en esta ocasión, la moneda RUP. Volvemos al apartado, la casilla número 7. Sí, perfecto, es acá. Tenemos el RUP de las salas S2 Bone por 1000 de RUP. Y la que yo te voy a mencionar en esta ocasión es la creación de las salas S3 por 75.000 de RUP. Cuando tengas el RUP necesario, si es que tú deseas comprarlo, si es que lo ves factible para ti, en esta ocasión yo simplemente lo compré porque, bueno, yo lo creo necesario. No quiero esperar un Speak Server, donar y salir nivel 700 para poder tener unas salas S3 encima Bone. Así que me lo compré. Ya gasté mis 75.000 de RUP, me compré esta botella. Normalmente te viene vacía, ¿va? Yo ya le metí una burbuja. A estos pequeños artículos o ítems que ves acá, que tienen la forma de una gota, Condor Magic Bubble, son burbujas. Bueno, yo lo conozco con ese término. Normalmente cuando tú ingresas uno en esta botella, te da un porcentaje de 0.6%. Prácticamente tú necesitarías tener, o mejor dicho, ingresar 170 burbujas si es que estás jugando el MU online oficial de Wexing. Si es que juegas un MU privado, MU X, MU peruano, MU mexicano, MU argentino o cualquier otro, no sabría decirte cuántas burbujas vayas a llegar a necesitar. Yo estoy en Niflheim, que vendría a ser uno de los servidores de Gemio, del MU online de Wexing, y simplemente con 170 logré llenar esta botella. Ya creé mis alas de Citrusbone con otro personaje. Algo más que añadir en referencia a estas burbujas vendría a ser que tienes que agregar estos términos a tu helper para poder recolectarlos de la manera diaria, 24/7. Bueno, siempre y cuando conectes tu cuenta para que puedas recolectar estos objetos, estos artículos, ¿ok? Yo puse cóndor y buble. Le das clic en guardar y listo. Va a comenzar a recolectar estas burbujas si es que llegan a caer. A continuación te estaré mostrando la forma de crear las salas S3 Bone, siempre y cuando tú llegues a adquirir esta botella, ¿va? Recuerda que yo llegué a gastar 75.000 de RUP para poder obtener esta botella. Bueno, continuemos. En esta ocasión te voy a recalcar 2 o 3 puntos. Bueno, dependiendo de la situación, si es que me llego a recordar, si es que la memoria no me falla en esta ocasión para este video. El punto más importante que yo te puedo mencionar en esta ocasión, por ejemplo, ¿cuántos días me demoré en poder recolectar las 170 burbujas? Las 100 Condor Magic Bubble. Me demoré 3 meses. Inicié en la quincena de octubre y prácticamente ya estamos en la quincena del mes de enero del año 2024. Son aproximadamente 3 meses. Y si es que te llegas a preguntar por qué me demoré tanto, no es porque no he estado conectado. Yo normalmente suelo tener las cuentas conectadas 24/7 todos los días. En el transcurso de estos 3 meses me llegué a percatar, si es que no hay ningún evento activo actual que modifique el drop, normalmente te suelen caer entre 4 y 5 burbujas por día. Por ejemplo, actualmente estamos en la quincena de enero del año 2024. Ya terminó el drop de los conejos, la aparición de los conejos en Spock. Siempre y cuando no haya un evento parecido o similar a ellos, normalmente te suelen caer entre 4 o 5 burbujas por día. Ya sea que tú estés en el mapa de feria, Dictuño 1, 2, 3, 4, 5, o Nixis o el Ketutum. Esos vendrían a ser los mapas en los cuales yo he podido obtener todas estas burbujas, ¿va? En su debido momento. Pero normalmente yo llego a juntar todo esto en 3 meses en el mapa de feria. Tuve que pasar por el evento de Halloween, no me llegó a caer ninguna burbuja. También pasé por el evento de Navidad de las Ribbon Box. Me caían muchas cajas llamadas Ribbon Box y no me llegaron a caer las burbujas en ese transcurso de esas 3 o 2 semanas aproximadamente, por lo cual se me llegó a dificultar un poco más la creación de las salas S3 Bone. Tranquilamente te puedo decir que de lo que normalmente en una semana me llegaba a caer 25 o 30 burbujas por semana, hay una semana en la cual simplemente llegué a recolectar 4 o 3 burbujas por semana, a lo mucho. Para que te des una pequeña idea, si es que no hay ningún tipo de evento que modifique el drop de tu Spock, vas a poder recolectar estas burbujas relativamente fácil, de una manera un poco más sencilla de la que me tocó a mí.
Y bueno, recuerda que para poder crear estas salas S3 Bone de tu personaje, simplemente vendrían a ser automáticas. Recuerda que necesitas tener unas salas S2 Bone de tu personaje para poder activar la creación de estas. Yo intenté crearla con las salas S2 de una Summoner y la verdad no me llegó a permitir, no me llegó a funcionar ese tipo de creación, por lo cual vendría a ser un resultado fallido. Prácticamente subí a +9 las salas S2 de la Summoner. No sé cuántas joyas habré gastado alrededor de 10 o 20 Blaze o quizás más, lo cual fue totalmente en vano, pero en esta ocasión te sirve como experiencia para que tú no llegues a cometer ese error de pérdida de joyas. Bueno, y eso vendría a ser todo, espero que te haya sido de utilidad. Esta vendría a ser una de las formas de poder obtener tus alas S3 Bone, siempre y cuando tú lo veas factible, ¿va? En esta ocasión yo lo vi factible y te lo llevo a compartir. Eso vendría a ser todo, hasta la próxima. Cuídate.